Como ya he dicho, a este acto de homenaje se ha sumado la cadena SER, en la que Fernando, durante muchos años, como es bien sabido, realizó parte de su importante labor profesional. En principio, me veo obligado a pedir disculpas en nombre del Club de Amigos de la UNESCO. Como saben todos ustedes, sobre todo los que son socios, el club es una asociación modesta, a pesar de sus 20 años de existencia, que vive merced a las cuotas de sus asociados y sin percibir ninguna ayuda, y por lo tanto no contamos con el local que bien quisiéramos para dar acogida a tantos amigos que sistemáticamente nos han demostrado su interés en las tareas que caracterizan al club, al servicio de la educación, la cultura, la ciencia y la información. Permítanme ustedes, además, que diga que quisiera, en cierto modo, además de homenajear a Fernando Dicenta, a otros miembros de esta ilustre y conocida familia que pertenecen aún, felizmente, al Club de Amigos de la UNESCO, y en este sentido quisiera recordar con afecto y con emoción a los dos hermanos de José Fernando Dicenta, Pedro Dicenta y Joaquín Dicenta, que tanto han trabajado al servicio de los fines y objetivos que siempre ha perseguido la asociación y que son bien conocidos de todos. Quiero también, en nombre del club, dar gracias a todas las personalidades que han aceptado nuestra invitación para participar en el homenaje: Basilio Gasén, Manuel Martínez Remis, José Asenjo, Florencio Llanos, José Luis Fernández Trujillo, Meliano Peraile, Enrique Domínguez Millán, Rosa María Belda, Matilde Conesa, Joaquín Dicenta, Manuel Lorenzo, José María Escuer, Alfonso Gallardo, Ángel Carvajo. En principio, presentado ya el acto, así sencillamente, quisiera abrirlo, si ustedes me permiten, con el recitado de un poema de Fernando Dicenta, en cierto modo biografía del homenajeado, y que dice así: voy a irme, dejo todas mis cosas a medio hacer, quebradas, los papeles sin firma y aún sin fecha, los relojes parados y mis libros desordenados cuidadosamente. Bajo por la escalera solitaria de puntillas y casi sin aliento. Famas y honras ajenas agonizan en el patio cuadrangular, oscuro mentidero y cubil de las comadres. La calle está en penumbra, custodiada por una doble hilera de algarrobos, y empiezo a caminar bajo la lluvia. Huele a convento y a libraco antiguo. Un perro con el rabo entre las patas, fatalista filósofo, pasea, maestro y catedrático en el arte de vivir, para ver. Estoy muy triste. Soy de pies a cabeza un jueves santo, y para dar de lado mis problemas converso en alta voz con un amuno. Aquí estamos, maestro, como siempre, cada cual, cada quien, con su rutina, con su manual de penas bajo el brazo, con la hombría entre dientes, una rueda de molino por toda Eucaristía y un cinturón estrecho y voluntario de castidad intelectual al uso. Aquí seguimos, intuyendo cosas extrañas, inconcretas, fantasmales, sin un quehacer exacto, sin que nadie venga a poner en orden la tarea. Abre la lluvia surcos en mi rostro. De libertad, ¿qué quiere que le diga? La mínima, la justa como para no ponerse a llorar. Usted ya sabe que su pueblo y el mío lleva siglos gruñendo por lo bajo cuando el César le da de puntapiés, pero la sangre, con alguna excepción, no llega al río. Una joven pareja se refugia bajo los soportales de la plaza. Han ocurrido muchas cosas desde su última cólera, su muerte. Don Miguel puso un prólogo atroz a tanta muerte. Duró 3 largos años la agonía, 3 años de fiereza, de heroísmo,
de traiciones, de lucha, de desgracia, de dejarse la piel, de darlo todo por una sola patria para todos. No pasa nada, nada, cae la lluvia. Y llegó la derrota, don Miguel, mi derrota, porque yo al parecer pertenecía por derecho y estirpe a los vencidos. Así que yo también era un vencido. En apariencia, solo en apariencia, era un niño. Yo nunca he sido niño, don Miguel. Un niño asustadizo y sin agallas que lloraba en la sombra rigurosa de una casa que nunca fue la mía, que esperaba en la puerta de una cárcel el turno para ver entre unas mallas metálicas el rostro de mi madre, la angustia de mi madre, la infinita tristeza de mi madre. Y es que yo, don Miguel, era un vencido. Lo supe años después, yo era un vencido. No pasa nada, nada, cae la lluvia. Vivir, sobrevivir, no fue tarea fácil. Se acallaron los gritos y el silencio, a falta de otro pan, fue el pan diario. Los sabios del lugar se apresuraron a remediar la aguda pestilencia nacional, arrojando toneladas de cal viva en las tumbas de los hombres derrotados. Una animosa y juvenil y santa inquisición quemó en las plazas públicas los libros de los heterodoxos, sin olvidar los suyos, don Miguel. Las tierras de España se cubrieron de ceniza y todos fuimos por decreto felices y decentes ciudadanos de un gran país en paz que transitaba por rutas imperiales. No pasa nada, nada, cae la lluvia. Debí dejar en casa los recuerdos. Los recuerdos conviene manejarlos con cuidado para no envenenarse. Pienso que puede ser lo que no he sido, lo que ya no seré, porque las cosas, como los hombres, tienen su momento. Pienso que pude ser y me sonrío. Me pregunto qué ha sido de aquel loco, pálido y torrencial adolescente que no tuvo jamás una muchacha con la que compartir la mordedura pasional y tremenda de la carne. Me pregunto qué ha sido de aquel hombre que recitaba versos y tenía quebrantados los huesos de lo mucho que le dolía al prójimo. Me conjugo en pretérito, no olvido, trasudo sangre. Hablemos de otra cosa. ¿Cuántos pájaros mueren cada día? Sin poderlo evitar me sobresalto. Busco despavorido con los ojos un mísero gorrión que me consuele. Enciendo un cigarrillo. Salamanca huele a convento y a libraco antiguo. No pasa nada, nada. Cae la lluvia. Poema de Fernando Dicenta, perteneciente a su libro Vivir para ver, que creemos que mejor que nada da el testimonio de lo que fue la vida de José Fernando Dicenta. Y ya, sin más, señoras y señores, cedo la palabra a Basilio Así. Era, como todos sabemos, como acabáis de ver, un gran poeta. Era un gran poeta y de ahí le venía todo. Le venía su capacidad de cantar en sus versos, de narrar en sus relatos, de ahondar ese juego de ideas de todos sus escritos en sus ensayos, de crear en esa otra gran labor creativa que es el saber interpretar como actor sus escritos o los de los otros. Era un humanista. Era José Fernando Dicenta, que supo convivir en todo momento. En ese gran poema que acabamos de escuchar, que Rafael Taibo ha recitado tan maravillosamente, José Fernando Dicenta va diciéndonos que era un vencido. Pertenecía a los vencidos, políticamente a los vencidos. Pero muchos de vosotros, aquí tengo uno de nuestros grandes autores teatrales, Antonio Bueno Vallejo, que sabe mucho de esto, sabe que ser vencido es ser también un triunfador cuando se sabe triunfar en lo que en realidad debe vencerse. Es
en el hecho de cada instante, de cada momento, en la cotidianidad, en la humanidad de cada aliento, en saber vivir y extraer a la vida lo que la vida tiene. Tú, Antonio, lo sabes, como lo sabéis vosotros, como lo sabía José Fernando Dicenta. Por eso, la gran palabra de José Fernando Dicenta, yo que conviví tantos años con él, que me vi tantos instantes con él, era precisamente esa, convivir, que es lo que hoy estamos haciendo aquí. En este gran homenaje, el poder de convocatoria ha sido tan inmenso que Rafael Taibo ha comenzado pidiendo disculpas porque la gente está por los pasillos, por ahí fuera, porque ha sido una afluencia multitudinaria, porque José Fernando Dicenta, el gran amigo, sigue siendo amigo, y todos sabemos que José Fernando Dicenta sigue aquí. Si es cierto que cada hombre es y está y sigue siendo en sus obras que están vivas, hacen que José Fernando Dicenta siga vivo, siga conviviendo con nosotros. No hemos venido a recordar. A Fernando Dicenta no le vamos a recordar, vamos a fundamentarnos en ellos. A José Fernando Dicenta vamos a tenerlo siempre vivo, conviviendo con él en cada momento, conviviendo con él a través de sus obras y a través de la huella que él dejó en todos nosotros. Esa convivencia de cuando cada día yo, por ejemplo, llegaba a la radio, los que están aquí de mi emisora llegaban aquí y la veíamos con un papel en la mano, que era o un guión que iba a dirigir o un guión que iba a interpretar, y en donde muchas veces, de pronto, en el dorso escribía la primera palabra de un verso, o una idea para una de sus obras dramáticas, o una idea para una de sus dramatizaciones radiofónicas que tanto éxito tuvieron y que son auténticas obras teatrales puestas en pie en ese medio que él cultivó, que fue la radio. Son muchos los títulos que han quedado en todos los sentidos. Y en todo ello, cuando le vemos, cuando lo leemos, cuando convivimos con él a través de ello, vemos que está en el fondo el gran poeta que era José Fernando Dicenta. Tan sigue conviviendo a través de sus versos más profundos, sigue conviviendo a través de sus poemas más líricos, sigue conviviendo. Él era polifacético, lo cultivaba todo. Él cultivaba desde el simbolismo más profundo hasta el sainete más divertido, porque todo era humano. Él, por ejemplo, entre sus muchas obras, tiene Las puertas cerradas. Fue un gran guión radiofónico, una gran dramatización hecha para la radio, como podía haberla hecha por el teatro, como hizo La jaula para el teatro, que fue un premio Tirso de Molina, con un gran éxito en su representación en María Guerrero. Las puertas cerradas la escribió para la cadena SER y para la RAI. Las puertas cerradas es un juego de símbolos perfectamente estructurados sobre la libertad del hombre, como por ejemplo la obra que escribió sobre Miguel Servet. Pero junto a eso, él era el hombre que lo último que escribe, la última radionovela que hace, en el otoño del año 83 para la cadena SER, radionovela también con un éxito desbordante, se titula Cuando el otoño se llama primavera. Precisamente esta tarde, cuando yo venía aquí, en esta tarde de invierno, que parece una primavera porque de pronto el clima se ha quietado y hasta hacía calor y molestaba el abrigo, yo pensaba que el aliento de José Fernando Dicenta estaba pasando y estaba convirtiendo no ya el otoño, como en su radionovela, sino el invierno en primavera, porque José Fernando Dicenta, con esa calidad suya y con esa calidez suya, humana, estaba conviviendo con nosotros. Esa gran palabra que tanto les gustaba.
convivir. Y aquí está José Fernando Dicenta. La pasada semana yo estuve en La Toja. Me llevaron allí, como hombre de la cadena SER, a una serie de trabajos. A una serie de cómodos trabajos, porque la isla de La Toja es un auténtico paraíso. Es un lugar de ensueño. Desde los altos ejecutivos de la isla hasta la gente de la fundación en cuya órbita se inscribe todo lo de la isla de La Toja. Sus hoteles que parecen arrancados de Puerto en Venecia de Visconti, sus balnearios, sus minerales de sales y lodos, su cosmética, todo se inscribe en la Fundación Pedro Barriet de la Maza, es decir, en la Fundación Pastoro, como vulgarmente se la conoce. Desde la gente de la Fundación, gente perteneciente a la más noble intelectualidad gallega, hasta la gente del pueblo, del Grove, que es precisamente por donde la isla, en un puente que también parece arrancado esas películas de Visconti, se une con la península, me hablaron todos de José Fernando Dicenta. A vosotros, estoy seguro que vuestros amigos, todos estos días os seguirán hablando de José Fernando Dicenta, preguntando por José Fernando Dicenta, conviviendo porque quieren convivir con José Fernando Dicenta, como convivieron durante tantos años. Incluso yo, como periodista, me gusta enterarme de todo, saber el porqué de todo. Y desde ese puente maravilloso, blanco, inmenso, de la isla, que une la isla con el Grove, se ven, cuando la marea baja por la mañana, en la bahía, en la ría de Rosa, entonces están lo que llaman los marisqueros y marisqueras, hombres y mujeres, más mujeres que hombres, que están allí metidos en la poca agua que queda ya, hasta los muslos, con unas botas de agua inmensas y una especie de batines de cueros para librarse de las aguas, de la mojadura de las aguas. Y están con unos bicheros y unos azadones buscando precisamente allí abajo, entre el ciénago de la ría, en el fondo de la ría, en el poco fondo de la ría, el marisco que puedan encontrar y que encuentran. Yo bajé, me puse mis botas, me acerqué a una marisquera, una mujer de mediana edad, le pregunté, y cuando quise hacer una fotografía me dijo, ¿y eso para qué periódico es? Le dije, no, mire usted, yo soy un hombre de la radio. Ay, ¿de qué radio? De la cadena SER. Nosotros tenemos allí en Galicia muchas emisoras de nuestra cadena. Ah, de la cadena SER. ¿No será usted de Radio Coruña, o de Radio Orense, o de Radio Galicia? No, yo soy de Madrid. Vengo de Madrid, soy de la cadena SER. ¿Y qué pasa con ese señor Avelino? Es lo primero que me preguntó. El señor Avelino en Los Porretas. El papel que hacía José Fernando Dicenta en Los Porretas era el día 1 de este mes. Todavía no había entrado la voz de José María Escuer, ese gran actor que se fue a sustituir la voz de José Fernando Dicenta. Y aún estaba sonando en Los Porretas la voz de José Fernando Dicenta. Lo que había dejado grabado, los capítulos que había dejado grabado de esos porretas escritos por Eduardo Vázquez, con quien durante tantos años he colaborado yo. Avelino, ella sabía, le habían dicho que había pasado algo con el hombre que hacía aquello. Y es lo primero que me pregunta. Me pregunta por ese señor Avelino, porque ese señor Avelino seguía estando allí, entre el pueblo, conviviendo con ellos, conviviendo con el pueblo. Al llegar aquí, cuando se estaban repartiendo los poemas entre los actores, los destacados actores, destacados poetas, destacados actores, destacados poetas que van a hablar de José Fernando Dicenta, que van a recitar cosas suyas para él, actores que van a recitar poemas suyos. De pronto, al llegar a la calle, hace media hora, me encontré que esto estaba así abierto.
como si el dedo de José Fernando Vicenta me estuviera señalando: Basilio, si quieres hacer una referencia a mí, en esa convivencia de la que vas a hablar hablando de mí, ahí lo tienes. Romance del niño, una cantina. Yo no quiero llamarme como me llamo. Yo quiero que me llamen fábrica, campo, pueblo del sur de España, sudor, trabajo, camino de herradura, jornal y Sancho, que no quiero llamarme como me llamo. Pero precisamente porque se llamaba como se llamaba, José Fernando Vicenta, era todo eso: fábrica, campo, pueblo del sur, del norte, del este y del oeste de España, y de más allá, de todos los pueblos, porque era pueblo, porque era hombre. Sudor, trabajo, camino de herradura, jornal y Sancho, y sueño. Lo era todo, y era capaz de hacerlo todo. Creando al escribir, creando al interpretar, creando al soñar, creando al hablar. Fue la gran lección que nos dio y que nos sigue dando José Fernando Vicenta. Por favor, ¿no podrían leer el poema Su propia muerte? Un momento. Su hija, Ana María Vicenta Díaz, que escribe poemas como su padre. Quiero añadir que José Fernando Vicenta, como todos sabéis, era nieto de Joaquín Vicenta o de Juan José. De él tomó su realismo. Cuando hablamos de José Fernando Vicenta tan polifacético, de él tomó su realismo. De sangre le viene, de estirpe le viene. De su padre, Joaquín Vicenta, el de Son mis amores reales, tomó el tremendo aliento poético. De su tío Manuel Vicenta, uno de los más grandes actores que este país ha tenido, tomó su capacidad interpretativa. Su mismo hermano, Joaquín Vicenta, es un gran actor. Su mismo primo, hermano Daniel Vicenta, y así podríamos seguir hablando de toda la saga de los Vicenta. Su hija, Ana María Vicenta, tenía que ser también poeta, poetisa, en este caso. Entre sus poemas hay uno que he encontrado también ahora, entre los que estaban ahí, barajándose para ver quién lo recitaba, en donde habla de su padre cuando su padre acaba de morir, eran sus ojos de pan de invierno, era su mirada como la leña, como el fuego cuando duermen en chimeneas tardidas, en grises tardes de hielo. Era su mirada como el último beso que da el otoño a las hojas secas, cuando lentamente caen sin vida y mueren como espejo de algo precioso que ha muerto. Cuando el otoño da esas hojas alas para que sigan viviendo. Murió su mirada, murieron sus ojos, murió su pensamiento, de humanidad y calor cubierto. Le besó la muerte cuando quería atrapar el viento. Le besó la muerte y se le llevó tierra adentro. Pero su alma, en vida en su mirada caliente atrapada, se liberó de sus ojos, del espíritu mazmorra de espejo y agua, y echó a correr al mar. Y echó a correr al mar, y corrió, y se durmió en las estrellas, convertida en paloma blanca. Porque en realidad, Ana María, tu padre no ha muerto. Sigue aquí conviviendo. Uno de los más grandes poetas de siempre, Jorge Guillén, ha muerto
va a seguir también conviviendo. Ha dejado dicho, esta tarde ha sido su entierro, ha dejado dicho que su epitafio sea simplemente este, qué bello epitafio. Aquí yace un enamorado de la vida. A José Fernando Dicenta se le podía poner. Aquí yace un enamorado de la amistad, que es como ser doblemente enamorado de la vida, de esa vida que él amó tanto. Muchas gracias a Basilio Gassén. Y si les parece, señoras y señores, queridos amigos, vamos a regresar a la primera etapa de la obra de José Fernando Dicenta en la voz de su hermano Joaquín Dicenta. Joaquín, por favor. Voy a leer unos poemas de su primera época, la época de versos a medianoche, los años 50. En su lección, él dice: yo soy la vida eterna. No con agua, con sangre bautizado naciste para Dios cuando naciste. Y sentiste a Dios cuando sentiste los mordiscos del odio en tu costado. A la cruz del perdón, crucificado, sufriste para Dios cuando sufriste y el mundo te perdió cuando perdiste lo que al mundo te tuvo encadenado. En unión Dios y tú, y a Dios unido, senderos de martirio habrían abierto tus pies en difícil recorrido. Y cuando al fin tu barca llegue a puerto, vencedor de la mar, si estás vencido, volverás a nacer después de muerto. Crucificado de rosas. De vuelta de muchas cosas empiezo a hacer el cambio. Veremos si lo termino crucificado de rosas. Rosas de sangre caliente con un suave olor a venas. Tantas rosas como penas gravitan sobre mi frente. Yo sé que lo que he sufrido no es nada, y nada sería para lo que todavía me queda en el recorrido. Y aunque empiezo a caminar de vuelta de muchas cosas, aún han nacido las rosas que me han de crucificar. Me enamoré de la vida y a ella me doy por entero, mientras espero y espero con la esperanza perdida que una mañana cualquiera, solto y en secreto, se me entregue por completo, borracha de primavera. Y mientras miro correr el tiempo, día tras día, con esa melancolía del ciego que quiere ver, yo ya empiezo a caminar de vuelta de tantas cosas. Pero aún no existen las rosas que me han de crucificar. Reflejo de mi costado, tengo dolor de cintura. Qué penar hasta la altura para ser crucificado. Ser gente entre tanta gente y arena entre las arenas, corriéndome por las venas rosas de sangre caliente. ¿Cómo partir? Si aún estoy en esta duda que tengo, si no sé de dónde vengo, ¿cómo saber dónde voy? Amor, a puerta cerrada, porque he querido de modo que tras de darlo yo todo, no me quisieron dar nada. Destino, sí. En las estrellas, por Dios mismo, se haya escrito
Yo subiré al infinito para arrancárselo a ellas, y si no lo hallo en ninguna, iré por magia del verso hasta el rey del universo por una escala de luna. De vuelta ya de las cosas, será el final del camino, ir a buscar el destino crucificado de rosas. Canción de cuna. Que el niño no viene, porque el niño está jugando con un amor que no tiene, que el niño no llega, que el niño tiene un estanque y a ser almirante juega, que el niño no va a venir, que ahora se piensa grumete en un barco de juguete y el barco no va a partir, que el niño no va a llegar, que no lo busques, que el niño se hizo a la mar. Silencio, nadie haga ruido, que el niño ya está dormido y está sobrando el cantar. Boceto. Este poema tiene unas reminiscencias de Antonio Machado. Este inmenso cansancio de vivir la espera, de horizontes abstractos y palabras vacías, ese frío infinito de ver pasar los días, los meses y los años, sin un gesto siquiera, esta angustia tremenda de ser indiferente, de no importarme nada la causa de las cosas, y este afán monocorde de querer solamente que mi carne le sirva de alimento a las rosas. No ambiciono la gloria, ni me asusta el fracaso. Vivir solo y tranquilo tal vez es mi ideal. Amar a las mujeres con un amor de paso y que ellas no me olviden. Lo demás me es igual. No persigo el dinero. Con muy poco me basta para esta ley antigua y absurda de vivir. Ni insulto al que lo esconde, ni aplaudo al que lo gana. Por nacer sin dinero, sin él quiero morir. Cuando escribo, no pienso cómo es mi poesía, porque buenos o malos, mis versos míos son, y cuando los recito, por ser la carne mía, parecen en mis labios latir de corazón. Ni Sancho, ni Quijote, ni altivo ni humillado, vivo al margen del mundo fatal del más allá. Solo sé que me siento cansado, muy cansado, y que pienso en la muerte con un ¿qué más me da? Agosto 1951. Ahora, rompiendo el ritmo, evocación. Tu voz. ¿Cómo era tu voz? Casi no recuerdo. Desde que te fuiste pasó tanto tiempo que ni del sonido de tu voz me acuerdo. Tus ojos. ¿Cómo eran tus ojos? ¿Azules o verdes? ¿Castaños o negros? Tus ojos. Espera. No sé. No recuerdo. Desde que te fuiste pasó tanto tiempo. Sé que reflejaban como dos espejos mis propias pupilas clavadas en ellos. Siempre interrogantes, ausentes y lejos. Sé que me miraban sin mirarme, de eso, azules o verdes, castaños o negros, de que me miraban sin verme. Me acuerdo. Tu boca y tu boca. ¿Cómo era tu boca? Que ya no recuerdo. La pintaba siempre de color de fuego, de color de sangre, de color de celos, pero era mentira. Mentira, que aún siento los escalofríos por todo mi cuerpo cuando te rozaba los labios, mi beso.
No sé ni tu nombre. ¿Cómo era tu nombre? ¿Paloma? ¿Consuelo? ¿Carmen? Ha pasado tanto tiempo. Quisiera acordarme, pero ya no puedo. Sé que te llamabas, tu nombre, silencio, vi con él, espera. No sé, no me acuerdo. Esto es del 52 y este que leo ahora del 54. Uno es así, Señor, porque uno sabe que se gana su muerte y bien ganada. Morirse al fin, Señor, no cuesta nada y eso nos justifica en lo que cabe. También uno se cansa y es lo grave, que uno tiene la vida descuidada y la vida ya está justificada solo porque uno espera a que se acabe. Solo por ser así, tan a desgana de mí mismo que soy, como te digo, aislado estoy, Señor. Y esto es lo cierto. Pero siempre habrá un día de mañana en que todos le llamen a uno amigo, porque uno, al fin y al cabo, se habrá muerto. Y termino con el soneto titulado A mi madre. Ha sufrido mi madre la amargura de llevar la honradez por compañera, y el mundo la trató como si fuera deshonra ser honesta, santa y pura. Ella se hizo el hogar, y en su labura, porque de nada en él se careciera, nos dio jirones de alma prisionera de un deber que tacharon de locura. Por eso, en un futuro que yo ignoro, haciendo la justicia en letras de oro, la historia escribirá sobre su losa. Por ser toda bondad, la dio a raudales, y el mundo la clavó 7 puñales, lo mismo que la Virgen Dolorosa. Poemas de los años 50, de la década de los 50, precisamente años en los que tenía lugar la tertulia de versos a medianoche que se celebraba en el Café Varela. Antes de dar paso a Manuel Martínez Remis, que participó en estas tertulias, quisiera invitar a Matilde Conesa, compañera de Fernando Vicenta en el cuadro de actores de Radio Madrid, por favor, que va a recitar un poema de Fernando. Es un soneto que José Fernando escribió a la muerte de su madre. De la desgracia fue la compañera, para el dolor estaba concebida, y era una dilatada y honda herida, y un sobresalto interminable era. Más pálida, más blanca que la cera, cansada y temerosa de la vida. La recuerdo como despavorida de duelos y quebrantos a la espera. No conoció la paz, sí el desaliento, y sí la mala suerte, y sí la pena. Una noche perdió el conocimiento. La sangre le rompió un no sé qué vena, y pese a lo que dicen, yo presiento que la pobre murió de puro buena.
a continuación Manuel Lorenzo, otro compañero y gran actor de la Compañía de Actores de Radio Madrid, también quiere sumarse. Eso es todo. Sí. Queridos amigos, voy a ser muy breve por aquello de que lo ya pasado y precisamente por bueno, pues si breve 2 veces bueno. Ante todo, dar las gracias al Club de Amigos de la UNESCO y sobre todo reconocer una vez más, no por mi asistencia, pero sí desde la distancia, las múltiples labores que este club ha hecho a lo largo de su historia en pro de la paz, en pro de los derechos humanos y sobre todo, y algo trascendental, en pro del entendimiento entre los hombres y los pueblos. Gracias, Rafael, por concederme este alto honor. Me ha presentado como actor. Yo no soy actor. Renuncio a ser actor, he renunciado toda mi vida, y que me perdonen los actores a los que admiro profundamente, precisamente porque reconozco y sé toda la grandeza y todo el sacrificio y toda la vida épica que supone el ser actor. Por eso, precisamente, renuncié a ser actor hace ya años. Así que, en vista de lo expuesto, pues me voy a limitar modestamente a ofrecer a mi amigo José Fernando aquello que uno lleva en el baúl de sus recuerdos y quizás de sus modestas sapiencias. Se titula Romance de las cosas inútiles. Me lastima lo triste, lo inútil, lo pequeño, lo que no quiere nadie, lo menudo, lo feo, lo que todos desprecian, lo que no tiene dueño. Me acongojan las jaulas, las brujas de los cuentos, los ángeles caídos y los papeles viejos y los muebles antiguos y los claveles secos y las casas en ruinas y los rotos espejos y los frascos vacíos y los guantes sin dedos y los toros cobardes y los malos toreros. Me angustian los humildes, los árboles enfermos, los cristales quebrados y los pájaros presos, los perros vagabundos, los ojos de los perros, los pésame forzados de los sepultureros, la muerte de los peces, los falsos evangelios, los pobres moribundos que creen en el infierno, los Quijotes perdidos y los Sanchos a sueldo. Me dan pena las piedras, me duelen los desiertos, las aguas estancadas, los tontos de los pueblos, los hombres perseguidos, los látigos de cuero, las sillas cojitrancas, los rencores eternos, los amores tardíos, los idiotas, los ebrios, los mozos maricuelas, los locos que hacen versos, los cantos gregorianos, los niños harapientos, las torres sin campanas, los hogares sin fuego, los huérfanos de todo, los palos y los hierros, las tumbas olvidadas, las frases de los necios, los nidos solitarios, lo inútil, lo pequeño, lo que no quiere nadie, lo menudo, lo feo, lo que todos desprecian, lo que no tiene dueño. Bien, y si les parece ahora, señoras y señores, amigos, vamos a pasar a esa época de los años 50 en que en el Café Varela se celebraba la tertulia de versos a medianoche. En primer lugar, Manuel Martínez Remis. Carta abierta a José Fernando Dicenta. Amigo,
A los poetas se nos permite todo, hasta escribir a los muertos. Por eso lo hago. Tú no eres un pretexto. Han sido muchos cafés, muchas palabras en el viejo Varela para eso. Tú, para todos nosotros, para todos, has sido como una gran esperanza que se convertía en realidad. No importa que los años nos separaran. El tiempo nuestro nunca tuvo relojes. Paladeábamos tus triunfos y nos sentíamos gozosos, como con los de los demás. Te escribo, por si la carta llega, de un trozo de periódico, un papel arrugado que conservo como oro en paño. Es del periódico Hoy de Badajoz, fecha 2 de mayo de 1952, hace más de 30 años. ¿Te acuerdas? Fuimos a dar un recital a Badajoz con Eduardo Alonso, los jóvenes, tú jovencísimo, poetas de versos a medianoche. Mis ojos se fatigan queriendo descubrir las caras borrosas. Pepe Asenjo, Pérez Creus, Mariano Povedano, Manolo Alcántara, Rafael Azcona, Carmina Morón, yo, y tú en un extremo, con tu aire de estudiante del BU. Algunos no los distingo casi. Eduardo Alonso detrás. Es terrible tener que señalar con una cruz a los que se fueron. Ahora a ti. Recuerdo que cuando recitabas, magníficamente como siempre, en el aula magna del instituto, delante de las fuerzas vivas, como se decía, se te olvidó el verso. Y de pronto te paraste y exclamaste ¡ah! Y volviste a coger el hilo. La gente aplaudía. Ya sé que es un recuerdo mínimo, pero ¿qué quieres que diga? Y contigo se nos va un trozo de la juventud, que eras espontáneo, cordial, generoso, de gesto y palabras, arrebatado, que con Manolo Alcántara y Rafael Azcona formabas el trío juvenil de aquella aventura entrañable del café desaparecido. Acababa de llegar Trujillo, aún Domínguez Millán no tenía barba nazarena, ni Manolo Vegas lucía con la hambrera blanca, aún Carmina Morón parecía una espía vienesa con sus pieles falsas, aún Povedano nos dejaba su tortilla semanal para fraternalmente repartida, aún clamaba Salmerón y Mingote dibujaba su funesta pareja en la codorniz, aún... Qué pena, Fernandito Vicenta. A mí cada día me importan menos ciertas cosas, pero si me sangra el recuerdo, con Álvaro Linares Rivas, con Manolo Zuasti, y ahora contigo. Yo no sé si habrá después algo. Yo no sé nada. Lo único que sé es que esta tarde nos hemos reunido los que te queríamos, los antiguos amigos, tus compañeros de ahora, convocados unos por el pasado y otros por el presente, y todos tristes. De verdad, Fernando, tristes y cada día más solos, esperando el pelotazo del pim pam pum, porque me llenaste tantas horas de versos, de amistad, de risas, de aventura, de pobreza, de juventud. Ahora que te has ido, gracias. José Luis Fernández Trujillo. Unas breves palabras que justifiquen mi presencia en este acto. Que iniciaba la década de los 50, cuando yo, que había vivido plurales experiencias en ambientes diversos, llegaba a la tertulia del Café Blanco. Ya sé que fui el último en llegar, y no presumo por lo tanto de otra cosa como no sea, de que un poco tarde constituyó para mí la verdadera sorpresa de haber encontrado mi auténtica vocación. Pero entre los recuerdos indelebles todos, hay uno que yo quiero recrear esta noche: el conocimiento de José Fernando Vicenta. Era el más joven de todos, y su prestigio se cimentaba día a día, tanto por el blasón de hidalguía que le otorgaba su apellido, como por la calidad creciente de su producción poética
que se apoyaba en el estimable soporte de su magnífica voz. Por nuestras obras nos conoceremos, y así fue como el primer contacto con Fernando Dicenta me vino a través de un poema que tenía, sin duda, la cercana influencia del buen hacer de su padre, don Joaquín, pero que a los 19 años que tenía Fernando demostraba cumplidamente que la esperanza de un hombre ya era una espléndida realidad. Y como considero que el mejor homenaje a un poeta es recordar sus versos, permitidme que repita aquel poema si la memoria no me es infiel. ¿Dónde estarás, compañera? ¿Qué gozosa carretera sabe de ti? ¿Dónde vas? ¿Y qué caminos estás llenando de primavera, compañera? ¿Qué mares en miniatura calmarán la calentura de la sed que te devora? ¿Qué brazos están ahora ciñéndote la cintura? Ay, mi amor, si yo supiera la gozosa carretera que están pisando tus pies, o por qué campo a través conduces tu alma viajera, compañera, me siento triste y dolido, porque yo sé que te has ido quizás para no volver, cuando te empiezo a querer como nunca te he querido. Y ya ves si te quería, que pecar me parecía cuando tu boca besaba y tu perdón imploraba rezando el Ave María. Reina mía, vuelve a mí que yo te espero, quiero saber de qué sendero busca tu huella perdida, que me va a costar la vida quererte como te quiero, que hasta tu nombre me abraza, que yo no sé qué me pasa, que ayer me puse a llorar, porque tuve que pasar por delante de tu casa. Compañera, compañera, mira que me desespera saber que no voy a verte, que tengo miedo a perderte, compañera. Qué tristeza, reina mía, tú sola en cualquier sendero, mientras yo aquí desespero, rezando el Ave María. Florencio Llanos. Conocí a Fernando en los lejanos años 50, con ocasión de comunes afanes poéticos en torno a los grupos, entre otros, de Versos a Medianoche, del Café Varela, y de Adelfos en el viejo Café de San Bernardo, en el Café Lisboa y finalmente en el Círculo Filipino. Era de los más jóvenes y, por qué no decir, de los más apuestos entre aquellos poetas de café cuyo verso ha dejado un ancho surco en la poesía española y cuya historia aún está por escribir. Siempre tuvo una gran prestancia y una enorme calidad humana por su saber estar, por su saber hacer y por su saber decir. Consciente de la alta responsabilidad que asumía por el hecho de pertenecer a una ilustre familia de escritores, de poetas, de actores, de artistas, en fin, cuya gloria no voy a descubrir ahora, él aceptó el reto y supo hacer honor a su ascendencia. Pero nunca fue eco, sino voz. Voz auténtica con la que arropó y dio vida y entusiasmo a una obra de la que hemos visto aquí unas magníficas muestras, una obra que ahora a la muerte, de improviso y prematuramente, nos ha dejado huérfanos. Por eso, en esta sesión necrológica, quiero dedicar a su memoria un soneto que yo titulo Afirmación de Fernando en la dinastía de los Dicenta. Dice así: por Fernando, señor, y por Dicenta, le habrás reconocido a su llegada. Fernando de la voz acampanada, del lento gesto y la palabra lenta. Figura soñadora y soñolienta, con un sueño infinito en la mirada, él se sabía al fin de la jornada en paz con todos al echar su cuenta.
capitán de su verso y de su historia, vino a añadir su nombre a la memoria de una gloriosa estirpe que él aumenta. Y así, al fallarle el corazón herido, en su muerte le habrás reconocido por Fernando, señor, y por Dicenta. Enrique Domínguez Millán. Está aquí. Enrique. Gracias. Cuando se me invitó a participar en este emotivo acto, realmente no se me dijo en qué iba a consistir mi posible intervención. No sabía si había que decir versos de Fernando, si era decir versos propios a él dedicados, o si era hacer un recuerdo y un recuento de los años que vivimos en Hermandad Poética. Tampoco me importó mucho el no saberlo. Pienso que mi papel aquí es dejar simplemente que el recuerdo fluya y que el corazón se lance a cabalgar. Yo tengo de José Fernando Dicenta el recuerdo de un hombre de gesto sobrio y palabra cálida. Entre el ademán sereno y esa voz suya que todos ustedes conocen, con ese temblor de calidez y de humanidad, estaba el corazón abierto de par en par, el corazón también caliente y generoso. Fernando Dicenta se nos reveló allá por los años 50, cuando se puso en marcha aquella romántica empresa de los versos a medianoche. Tal vez sea conveniente decir, porque no se ha dicho y pienso que no se conoce suficientemente, qué es lo que motivó aquel movimiento de los poetas de café. Sitúense conmigo, los que tengan años para hacerlo, en aquella década de los 50. Piensen los jóvenes que no conocieron aquella época, lo que suponía para los poetas que a Madrid llegábamos el encontrarnos la poesía secuestrada por los poetas de nómina oficial o de revista subvencionada. No había espacio para nosotros, los que de fuera llegábamos en plenitud de juventud y de ilusiones, como no lo había para aquellos que pertenecían al bando de los vencidos en la reciente guerra civil. Entonces encontramos nuestro cauce donde siempre debe encontrarlo el poeta, en el pueblo que está dispuesto a escuchar y a recibir un mensaje. Y fuimos a la búsqueda de este pueblo. Y el pueblo teníamos que encontrarlo donde, en la calle, donde, en los cafés, que es a donde este pueblo acudía. Y emprendimos la aventura de llevar la poesía al pueblo directamente, sin intermediarios, en nuestra propia voz y a pecho descubierto. En esta empresa no podía faltar, naturalmente, un hombre como José Fernando Dicenta, porque aquí se ha dicho, y yo he de afirmarlo, reafirmarlo, José Fernando Dicenta era el hombre cuya principal característica era precisamente su amor al hombre. José Fernando Dicenta tenía esa humanidad amplia, generosa y auténtica de la que nos hablaba Basilio Gasset. En una empresa como aquella, que buscaba al hombre del pueblo,
para llevarle el mensaje que el poeta hombre era capaz de llevar, Fernando Dicenta ocupaba un puesto de importancia, un puesto de primera fila. Yo recuerdo a aquel José Fernando Dicenta, repito, del gesto sobrio y la palabra cálida, subiéndose al modesto podio, al comprometido podio de versos a medianoche, para decir sus poemas que siempre tenían la virtud de conectar directamente con el público que le estaba escuchando. Por este afán de humanidad, por este deseo de llegar al pueblo, Fernando Dicenta buscó profesionalmente el hilo de su vida, algo que les ayude a vivir en este mundo cada vez más difícil. Que sepamos, recordando a José Fernando Dicenta, que no tenemos derecho a encerrarnos en ninguna torre de marfil y que o nos entregamos a nuestro pueblo o nuestro pueblo podrá gritarnos a la cara la peor de las palabras: traidores. Queridos amigos, si les parece, a continuación, Alfonso Gallardo, compañero también en el cuadro de actores de Radio Madrid de Fernando, va a recitar otro poema de José Fernando Dicenta, cuando quieras. Romance de tierra y agua. Dime, ¿qué tiras al agua? Un público desconsuelo y una secreta esperanza. Lágrimas que no son mías, recuerdos y madrugadas, remordimientos antiguos, palabras, muchas palabras que por dichas no conviene recordarlas. Dime, ¿qué tiras al agua? Trabajos mal terminados, gritos y noches amargas, nombres de malos amigos, dudas y 2 o 3 cartas malamente concebidas y escritas en hora mala. Dime, ¿qué tiras al agua? Silencios, muchos silencios, desgracias, muchas desgracias, desabridas actitudes, iras injustificadas, tiempo inútil y perdido, deudas que nunca se pagan, tristezas no comprendidas, hambres, miserias humanas, vergüenzas inconfesables, limosnas no confesadas, consejos paternalistas, éxodos de casa en casa y una desconsoladora sensación dentro del alma. Digo, ¿qué tiras al agua? Desatinos, desacuerdos, mentiras innecesarias, traiciones no cometidas, promesas no consumadas, falsos credos, diferencias, hipócritas alabanzas, prejuicios imperdonables, conclusiones temerarias, resentimientos oscuros, frases desafortunadas. Mi vida entera, mira cómo se la lleva el agua. Compañero también y codirector con Fernando Dicenta del Gabinete de Estudios de Medios de Comunicación de la Sociedad Española Radiodifusión, es Ángel Carbajo, que estará ahora aquí también con nosotros. Este poema lleva el título de Los ojos tristes. La vida con mayúscula entra, irrumpe, se mete por los ojos. Y los ojos a fuerza de ver vida se ponen tristísimos. Todos los que conozco tienen los ojos tristes. Así los hombres libres y aun aquellos que no gustan de serlo tienen los ojos tristes. Y los que se dejaron la piel y la esperanza sobre la tierra madre, desnudos,
sin camisa porque el sol no es amigo de tapujos. Tienen los ojos tristes. Los que han amado mucho, los que jamás olvidan, los suicidas frustrados, los que piensan a gritos, los que callan. Esos profesionales del silencio, los que callan, tienen los ojos tristes. Yo, hermanos, me veo diariamente reflejado en el mundo inquietante de los grandes espejos. Y doy fe de que el hombre que me mira tiene los ojos tristes. José María Escuer también ha querido estar hoy con nosotros en este acto de homenaje. Los jornaleros tienen el sol metido en las arterias. Una camisa de sudor y hombría les cubre el torso y en el cuero vivo todo un mapa de vientos dibujado. Se ayuntan con la tierra. Son los padres del trigo, del maíz, de la hortaliza. Huelen a madrugada y a herramientas y a lluvia y a diciembres y a jornales. Cuentan por lunas, muerden la simiente, saben de golondrinas, de cigüeñas, de hierbas tan antiguas como el mundo. Cazadores de almendras y aceitunas venden al precio de un vaso de vino. Las manos, la cintura y el esfuerzo, y en sus ojos el barro colorado se hace mirada, porque el barro mira. Alguna que otra vez se condecoran con una siempre viva la solapa del chaquetón y vuelta a la faena hablan qué, porque la voz lastima la quietud y el silencio de los campos. Ríen menos porque los jornaleros tienen menos motivo para el gozo. Se cansan de mirar tanto horizonte, de asesinar espigas y amapolas, de ir y venir del olivar al trigo. Se matan y lo saben poco a poco, sin aspavientos y decentemente. Por las noches piensan en sus mujeres que lo son por la voz y por el sexo. Les persigue la sangre huracanada y en lo que tienen de varón la vida se hace dolor. Porque la vida duele. Aplazan la faena a media tarde, hablan en la taberna unos con otros y el idioma se pone al rojo vivo. Restallan los vocablos oxidantes en las bocas abiertas y llagadas. Ruedan sobre las mesas y se rompen contra la sucia cal de las paredes y sangran como sangran las heridas, porque la voz del pueblo ya se sabe que es redonda, arterial y colorada como los hematíes. Para los jornaleros de mi patria, con ira, con dolor, escribo y firmo esto que no sé bien si es un poema. Mes de agosto, en Madrid, y a media tarde. Los que se van. No pudo más. Le pudo el desaliento. La aldea se quedó sin él vacía. Era el terruño pobre y él tenía por todo capital su descontento. Se fue con el pesar y el sentimiento de desertar de lo que más quería. El pobre, sin saberlo, se moría de nunca supo qué remordimiento. Oscuro militante y esforzado galeote del tedio y la desgana, hizo de todo para comer. Cansado, su corazón se convirtió en campana
no pudo más y descorazonado murió del corazón una mañana. Vamos a cerrar ya el acto homenaje a Fernando Dicenta, pero antes me gustaría invitar a un compañero también de Radio Madrid, no perteneciente al cuadro de actores, sino a los servicios informativos y de emisiones, Elicio Dombriz, que por favor está aquí. Decía antes Manuel Lorenzo que él no era actor. Yo pasé muchos meses pidiendo a José Fernando Dicenta que me diese un papel en una de las obras que escribía para la radio. En la última obra que hizo me dio medio papel y además de empleada de hogar. Pero era un gran hombre. Dime, ¿qué tiras al agua? Un público desconsuelo y una secreta esperanza. Lágrimas que no son mías, recuerdos y madrugadas, remordimientos antiguos, palabras, muchas palabras que por dichas no conviene recordarlas. Dime qué tiras al agua. Trabajos mal terminados, gritos y noches amargas, nombres de malos amigos, dudas y 2 o 3 cartas malamente concebidas y escritas en hora mala. Dime, ¿qué tiras al agua? Silencios, muchos silencios, desgracias, muchas desgracias, desabridas actitudes, iras injustificadas, tiempo inútil y perdido, deudas que nunca se pagan, tristezas mal comprendidas, hombres, miserias humanas, vergüenzas inconfesables, limosnas no confesadas, consejos paternalistas, éxodos de casa en casa y una desconsoladora sensación dentro del alma. Dime, ¿qué tiras al agua? Desatinos, desacuerdos, mentiras innecesarias, traiciones no cometidas, promesas no consumadas, falsos credos, diferencias, hipócritas alabanzas, prejuicios imperdonables, conclusiones temerarias, resentimientos oscuros, frases desafortunadas. Mi vida entera, mira cómo se la lleva el agua. Queridos amigos, si me permiten, antes de cerrar el acto, simplemente recordar a los socios del club y anunciar a las personas no afiliadas a la asociación que el próximo día 21 de este mes a las 7:30, con motivo de cumplirse los 67 años del fallecimiento de Joaquín Dicenta, padre, el autor de Juan José, se celebrará un acto homenaje aquí en el Club de Amigos de la UNESCO. Gracias a todos por vuestra participación.